La Sierra Nevada se levanta como un antiguo corazón, uno que late con un ritmo tan lento y distinto al nuestro que a veces uno podría pensar que no es una montaña, sino un ser vivo que respira desde antes de que existieran los mapas, las brújulas o el propio deseo humano de comprenderlo todo. Al adentrarse en ella, la luz cambia, el aire se hace más denso y el silencio deja de ser una ausencia de ruido para convertirse en una presencia palpable, como si algo ancestral se hubiera quedado allí, esperando pacientemente a que los hombres modernos recordaran lo que un día supieron y después olvidaron. En ese espacio donde lo vegetal lo domina todo, donde los árboles parecen columnas de un templo sin techo y el agua murmura historias que nadie traduce del todo, se esconde Teyuna, la ciudad perdida, una urbe tan antigua que cuando Machu Picchu apenas era un sueño en la piedra, ella ya respiraba civilización y propósito. Los pueblos indígenas nunca la llamaron perdida, porque nunca lo estuvo para ellos. Para los Kogi, para los Wiwa y para los Arhuaco, Teyuna siempre fue la ciudad madre, el punto donde se sostiene el equilibrio del mundo, el lugar donde el orden y la memoria se tocan. Ellos sabían dónde estaba, sabían cómo llegar y sabían también por qué no debían hablar de ella. Para los mamos, los guardianes espirituales de la sierra, revelar su ubicación a quienes no estaban preparados hubiera sido como abrir el corazón de la montaña a manos que no saben escuchar los latidos. En su silencio había un pacto, y en ese pacto una protección profunda. Teyuna debía preservarse no por miedo, sino por respeto a su propio espíritu. Cuando el mundo moderno comenzó a sospechar su existencia, lo hizo no por sabiduría, sino por accidente, casi como si la ciudad misma hubiera decidido aflojar un poco el velo que la cubría, para recordar a los hombres que no todo ha sido descubierto ni cartografiado. La idea de una ciudad intacta, devorada y al mismo tiempo protegida por la selva, removió la imaginación de muchos, pero ninguno entendía del todo que ese ocultamiento no era abandono, sino un acto consciente de la montaña, una manera de preservar lo que no debe ser profanado hasta que llegue el momento oportuno. Y es que Teyuna no se abre a cualquiera. Hay lugares de este mundo que reciben al visitante como quien abre una puerta y da la bienvenida. Pero hay otros que examinan primero el alma antes que los pasos. La sierra pertenece a esta segunda categoría, y los pueblos que han vivido siempre bajo sus nubes lo saben. Por eso, cuando alguien se adentra en el sendero que lleva a la ciudad perdida, no solo está caminando hacia un sitio geográfico, sino hacia un encuentro con algo que va más allá de la piedra, del pasado y de la arqueología. Es una invitación o una prueba, según el espíritu con que se llegue. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la ciudad perdida de Teyuna. Hablar de los Tairona es entrar en un territorio donde la arqueología se queda corta
y la intuición empieza a tener voz, porque este pueblo antiguo, silencioso y de una sofisticación deslumbrante, no levantó ciudades para dominar el paisaje, sino para dialogar con él, para sostenerlo y al mismo tiempo sostenerse en su energía. No eran un imperio como los que solemos estudiar en Occidente, con reyes que proclamaban su grandeza desde tronos de piedra. Eran, más bien, los arquitectos invisibles de un orden natural que entendían mejor que nadie. Cuando uno mira sus terrazas circulares, perfectas, casi imposibles, siente que allí hay algo más que ingeniería. Hay una forma de pensar el mundo que no separa la mano del hombre de la voluntad de la tierra. Los Tairona sabían escuchar la montaña. La Sierra Nevada no era para ellos un obstáculo que había que conquistar, sino una madre que se debía honrar con obras que estuvieran a su altura. Por eso sus ciudades no se construyen desde la fuerza, sino desde una delicadeza inmensa. El cálculo preciso del desnivel, la orientación exacta de cada terraza, el flujo del agua que corre sin estancarse, sin erosionar, sin pelear con la pendiente. En esa armonía está su grandeza. Para sus sacerdotes y guías espirituales, los Mamo, el mundo no era una colección de cosas, sino un tejido, y cada decisión que tomaban debía mantener la vibración correcta del conjunto. No eran gobernantes, eran afinadores de la realidad, como si tocaran un instrumento cuya música sostiene la vida. El modo en que construían es casi un espejo de su cosmovisión. Imagínate levantar asentamientos enteros sin hierro, sin animales de carga, sin ruedas, solo con manos humanas, piedra, madera y un conocimiento transmitido por generaciones. No se trataba de fuerza bruta, sino de sabiduría acumulada. Cuando levantaban una escalera inmensa, no lo hacían para que fuese rápida o cómoda, sino para que siguiera el pulso de la montaña. Cuando diseñaban canales de agua, no era para dominarla, sino para acompañarla en su ruta natural. Eso explica por qué Teyuna y todas las ciudades Tairona, dispersas por la sierra, parecen crecer desde la tierra misma, como si brotaran de ella en lugar de ser impuestas. Pero si su arquitectura asombra, su mundo interior deslumbra aún más. Para los Tairona, cada forma tenía una correspondencia en el cielo, cada círculo una estrella, cada alineación un mensaje. Las terrazas no sólo ordenaban el espacio físico, representaban el orden del cosmos tal como ellos lo entendían. Lo que en arqueología se describe como disposición urbanística, para ellos era un mapa del equilibrio universal. Vivían en una relación mística con el entorno sin la sensación de separación que domina nuestro tiempo. La selva, los ríos, las rocas, los animales, todo participaba del mismo acto de existir, y ellos se veían a sí mismos como guardianes de esa red viva. Eran un pueblo que sabía leer el silencio, interpretar los movimientos del agua, escuchar la montaña y mantener con ella un pacto antiguo, un pacto que otros rompieron sin comprender. Para los descendientes actuales, los Kogi, los Wiwa, los Arhuaco, los Tairona no son un pueblo desaparecido, sino ancestros que siguen presentes en los caminos y en los sueños. Teyuna no está vacía,
está habitada por su memoria, y esa memoria vibra todavía, esperando que aprendamos a mirar como ellos. El redescubrimiento moderno de Teyuna no ocurrió como en las novelas de aventuras, con mapas antiguos, brújulas temblorosas y arqueólogos con sombrero. Fue más bien un tropiezo del destino, un gesto casi accidental en el que la montaña, quizá cansada de tanto silencio, dejó entrever una esquina de su secreto. A comienzos de los años 70, un grupo de buscadores de tesoros, los llamados guaqueros, encontraron unas piedras dispuestas de una forma demasiado ordenada para ser natural. No sabían que estaban tocando la piel de una ciudad milenaria, pero sí sintieron algo, un escalofrío, una vibración extraña, como si aquel lugar no quisiera ser profanado y al mismo tiempo hubiese decidido dejarse encontrar. No fue hasta que arqueólogos colombianos siguieron aquel rastro que la noticia comenzó a tomar forma. Allí, en lo profundo de la Sierra Nevada, dormía una ciudad monumental, oculta por siglos bajo hojas, raíces y silencio. Llegar hasta ella no era fácil entonces, y no lo es ahora. El camino serpentea entre selvas densas, húmedas, exigentes, donde cada paso parece pedir permiso. Y sin embargo, quienes lo recorren coinciden en algo. Hay un momento en el que el sonido cambia, en el que la respiración se vuelve distinta, como si el cuerpo percibiera que está entrando en un espacio sagrado. El ascenso por los 1200 escalones es, más que un esfuerzo físico, un rito. La piedra antigua, pulida por los pies de quienes caminaron antes, parece tener memoria, como si reconociera la energía de cada visitante y la evaluara. Muchos describen una sensación extraña a mitad del trayecto. El aire se vuelve más pesado, pero al mismo tiempo más puro. La selva murmura, los pájaros callan. Algunos dicen que sienten que los observan desde las copas de los árboles, no con hostilidad, sino con la calma profunda de un guardián que vigila sin intervenir. Otros hablan de un zumbido leve pero persistente, una vibración que no viene de afuera, sino del interior, como si el corazón ajustara su latido al de la montaña. Al final del sendero, cuando la mirada por fin se encuentra con las primeras terrazas circulares, la reacción suele ser la misma. Un silencio que no nace de la falta de palabras, sino de la incapacidad de utilizar palabras comunes para describir algo que no lo es. Sobre esas plataformas, donde alguna vez se alzaron casas ceremoniales y viviendas tairona, uno comprende por qué la ciudad permaneció oculta durante tanto tiempo. Está demasiado viva para ser tocada sin respeto, demasiado cargada de memoria para ser reducida a un simple sitio arqueológico. Los arqueólogos relatan que los primeros trabajos de exploración fueron un equilibrio delicado entre ciencia y reverencia. Cada piedra removida parecía susurrar una advertencia, como si la ciudad exigiera ser tratada con sumo cuidado. Los guías indígenas lo sabían desde siempre. No se asciende a Teyuna con prisa, ni con soberbia.
ni con mente vacía. Se asciende con humildad, con intención clara y con la disposición de escuchar lo que la selva quiera o no quiera decir. Quienes han subido confiesan que ningún lugar del mundo produce la mezcla de emoción y extrañeza que se siente en esas terrazas. Es como si el tiempo se encogiera, como si allí siguiera habitando un eco antiguo que aguarda en silencio la llegada de quienes no buscan tesoros, sino comprensión. Y tal vez por eso tantos afirman que, más que descubrir la ciudad perdida, es ella quien los descubre a ellos. La primera impresión que produce Teyuna, cuando por fin se posa la mirada sobre sus terrazas circulares, no es la de una ciudad abandonada, sino la de un organismo vivo que respira en silencio. Allí no hay pirámides que desafíen el cielo, ni murallas que presuman de poder. Lo que se extiende ante los ojos es una serie de plataformas perfectamente talladas en la ladera, como si la montaña hubiera sido persuadida, más que obligada, a prestar un pedazo de su cuerpo para que el ser humano pudiera habitarlo sin romper su armonía. Esa es la verdadera genialidad tairona. No impusieron la arquitectura a la naturaleza, sino que la dejaron hablar a través de ella. Las terrazas están dispuestas con una precisión que desconcierta incluso a los arqueólogos más experimentados. Cada una mide lo que debe medir, ocupa exactamente el espacio que necesita y se orienta donde la montaña lo considera adecuado. No son círculos perfectos por capricho estético, son formas vivas, diseñadas para resistir la lluvia torrencial, el paso del tiempo y los temblores silenciosos que recorren la sierra. El control hidráulico es otra de sus maravillas. Canales que aún hoy conducen el agua de manera suave, sin erosión, sin estancamiento, sin violencia. La montaña es húmeda, caprichosa y a veces feroz, pero los Tairona aprendieron a dialogar con ella, a negociar cada gota y cada pendiente. Lo más sorprendente es que todo esto se construyó sin hierro, sin animales de carga, sin herramientas avanzadas, solo manos humanas, piedra, madera y un conocimiento acumulado que hoy cuesta siquiera imaginar. Es un detalle que suele pasar desapercibido cuando se recorre el lugar, pero que debería conmover más que cualquier leyenda de tesoros. Levantar una ciudad completa en uno de los entornos más difíciles del continente, sin más tecnología que la inteligencia colectiva y el respeto absoluto por el entorno, es un acto que roza lo milagroso. Cada escalón, cada muro, cada canal es una conversación entre los hombres y la montaña. Desde una perspectiva técnica, se podría hablar de un dominio perfecto de la topografía, de cálculos precisos para contener los deslizamientos de tierra y de un diseño tan funcional que, siglos después, sigue en pie. Pero reducir Teyuna a ingeniería sería quedarse en la superficie. Las terrazas circulares evocan constelaciones, mapas celestes, ciclos de vida. Es imposible estar allí y no sentir que la forma misma tiene un propósito que la razón moderna apenas logra descifrar. Quizá la ciudad imitaba la estructura del cosmos, quizá buscaba convertirse en su reflejo terrenal,
Lo cierto es que no se construyó para deslumbrar, sino para equilibrar. A veces se dice que la comparación con Machu Picchu surge inevitablemente. Ambas son ciudades sagradas en lo alto de montañas imponentes. Ambas fueron abandonadas abruptamente. Ambas poseen una arquitectura que desafía la lógica. Pero la esencia es distinta. Machu Picchu fue un santuario imperial, lleno de símbolos de poder. Teyuna, en cambio, fue un corazón comunitario, una ciudad madre, un centro donde la vida cotidiana y la vida espiritual se entrelazaban sin jerarquías visibles. Su grandeza no está en lo monumental, sino en lo íntimo, en lo orgánico, en la forma en que parece haber sido moldeada desde adentro de la montaña. Quienes caminan por sus plataformas sienten que están pisando un lugar que no fue levantado para ser visto, sino para ser vivido. Es arquitectura que se funde con el alma del paisaje y que al hacerlo deja una huella en quienes la contemplan, una huella que no grita, que no impone, pero que transforma. Porque Teyuna no busca impresionar, busca recordar, y en esa sutileza reside su poder. El abandono de Teyuna es uno de esos silencios históricos que obligan a detener el paso y escuchar con más atención de la habitual. No hay ruinas quemadas, no hay señales de guerra, ni rastros de invasores ni huellas de destrucción. No hay un final visible, solo un día en el que la ciudad quedó sola, como si todos sus habitantes hubieran entendido al mismo tiempo que debían marcharse. Y la montaña, en vez de resistirse, hubiera cerrado los brazos a su alrededor para ocultarla del mundo exterior. Las fechas sitúan ese abandono en torno al siglo XVI, justo cuando los primeros europeos comenzaban a penetrar el territorio colombiano. Pero lo más curioso es que no llegaron hasta Teyuna. La ciudad fue abandonada sin haber sido descubierta por ellos. Esto no es una teoría, está documentado y aceptado. La explicación más probable señala a las enfermedades traídas por los conquistadores, males desconocidos para las poblaciones indígenas que diezmaron comunidades enteras sin necesidad de un solo combate. Los Tairona mantenían redes comerciales y sociales extensas, por lo que un brote de viruela, gripe o sarampión pudo propagarse rápidamente, afectando incluso a quienes vivían en ciudades retiradas y protegidas como Teyuna. Esa posibilidad, apoyada por cronistas y estudios de la época, es el pilar más sólido desde la mirada histórica. Y sin embargo, incluso aceptando esa lógica, algo en la forma del abandono parece ir más allá de una simple epidemia. Las ciudades Tairona no se desmantelaban sin un propósito. Sus mamos, los guías espirituales, tomaban decisiones basadas en signos, en equilibrios, en lecturas del mundo natural que escapaban a la mirada pragmática moderna. Para ellos, un desequilibrio profundo en el tejido de la vida podía ser motivo suficiente para emprender su éxodo ritual, una retirada ordenada hacia lugares más seguros o más armoniosos, según su entendimiento. Tal vez percibieron la llegada de un tiempo oscuro,
una fractura en el orden del mundo. Tal vez sintieron que el lugar había cumplido su propósito. Estas posibilidades no están confirmadas por documentos, pero sí se sostienen en la continuidad cultural de los pueblos descendientes, que recuerdan, transmiten y repiten historias donde los sitios sagrados se cierran, igual que se cierran los ojos de alguien que necesita protegerse de una luz demasiado intensa. Lo más intrigante es que no se encontraron cuerpos, ni señales de huida desesperada, ni objetos abandonados en desorden. La ciudad quedó vacía, pero no caótica, y esa ausencia de ruido, de lucha, de derrumbe, sugiere una despedida consciente. No fue un colapso violento, fue una marcha silenciosa. A partir de aquí empieza la región de las preguntas que no tienen respuestas confirmadas, y quizás por eso la imaginación se enciende tanto. Hay quien cree que los Tairón abandonaron Teyuna porque la ciudad debía ser ocultada, protegida de un mundo que estaba a punto de volverse demasiado agresivo. Otros sostienen que la montaña misma pidió ser dejada en paz, que su equilibrio energético había cambiado. Y otros, más atrevidos, hablan de un llamado espiritual, una intuición compartida que guió a todo un pueblo hacia un nuevo destino, dejando atrás su ciudad más sagrada como quien deja un templo en manos del silencio. En esta mezcla de certezas y vacíos, lo único que permanece indiscutible es que el abandono no rompió la relación con el lugar. Los descendientes siguieron visitando la ciudad madre de manera discreta, manteniendo su existencia en secreto durante siglos, como si supieran que revelar su ubicación demasiado pronto equivaldría a profanar algo vivo. Para ellos, la ciudad no fue abandonada, sino resguardada. Fue la selva la que la envolvió, no como sepultura, sino como un manto protector que esperaba a que el tiempo volviera a ser propicio. El misterio entonces no es sólo por qué se fueron, sino por qué la ciudad parece seguir esperando. Y ese quizá es el eco que resuena cuando alguien asciende por los escalones antiguos y siente que el aire cambia, que algo observa sin mirar, que la historia no terminó, simplemente quedó suspendida. Hay lugares en el mundo donde la sensación de estar acompañado no depende de la presencia física de nadie, donde el aire parece tener ojos, donde el silencio no es vacío, sino compañía. Teyuna pertenece a ese tipo de lugares. Lo curioso es que casi todos los que suben, sin importar su cultura, su profesión o su forma de entender la realidad, terminan describiendo lo mismo con palabras sorprendentemente parecidas. Allí arriba no se está solo. Algo observa, algo escucha, algo respira. Es posible que el trayecto contribuya a esa percepción. Después de horas de caminar selva adentro, cruzar ríos, sortear pendientes y sentir la humedad filtrándose incluso en los pensamientos, el cuerpo entra en una especie de estado expandido, más atento a lo sutil. Pero lo que ocurre en las terrazas va más allá del cansancio físico.
De pronto el sonido cambia, se atenúa, el viento baja el tono. Los pájaros parecen pactar un silencio casi ritual. Y en ese instante, justo cuando la ciudad se abre ante los ojos del caminante, surge la sensación: alguien está allí, alguien que no se oculta, pero tampoco se muestra. Exploradores, arqueólogos, militares que participaron en antiguas expediciones, guías locales, mochileros que llegaron sin saber nada de historia, todos han contado variaciones de esta misma experiencia. Algunos dicen que sienten que los árboles los vigilan desde lo alto. Otros hablan de un murmullo que no viene del follaje, sino de un nivel más profundo, como si la piedra misma emitiera una vibración leve. Hay quienes describen un peso en el pecho, no de angustia, sino de solemnidad, como si el lugar recordara al visitante que está pisando un territorio sagrado. Algunos pocos afirman que han tenido sueños intensos al dormir en las terrazas, sueños que parecen más mensajes que fantasías. Desde la antropología se intenta explicar el fenómeno como una mezcla de fatiga, magnetismo del entorno, expectativa cultural y la conciencia de estar en un sitio extraordinario. Es una interpretación probable y razonable, pero los pueblos indígenas ofrecen otra lectura, una que no busca reducir el misterio, sino integrarlo en su cosmovisión. Para los Kogi y los demás descendientes de los Tairona, la ciudad está viva y sus guardianes, los hermanos mayores, vigilan quién entra, cómo entra y con qué intención entra. No se trata de espíritus como los imagina la cultura popular, sino de presencias conscientes que forman parte del equilibrio del lugar. Según su tradición, quien sube con respeto será recibido con calma. Quien sube con arrogancia encontrará inquietud. Esas interpretaciones no pueden verificarse con métodos científicos, pero tampoco pueden descartarse con ligereza. Teyuna no se comporta como un sitio arqueológico común. Muchos visitantes aseguran que al caminar por sus terrazas sienten que el suelo vibra muy levemente, que el aire es más denso, como si una membrana invisible separara ese espacio del resto del mundo. Otros confiesan que la ciudad parece escuchar los pasos, que responde emocionalmente a la presencia humana, que algo se despierta cuando alguien sube y algo vuelve a dormirse cuando desciende. Podría ser pura sugestión o podría ser que algunos lugares conservan una memoria tan fuerte que todo el que entra en ellos recibe una parte de esa energía. Hay sitios que no olvidan, sitios que parecen guardar los ecos de quienes lo habitaron, y Teyuna, con su silencio, su estructura orgánica y su conexión profunda con la montaña, es uno de esos lugares que parecen estar más allá de lo que entendemos como ruina o vestigio. Lo más revelador es que muchos describieron algo inesperado, una sensación de compañía que no inquieta, sino que tranquiliza, como si la presencia no fuera una amenaza, sino una advertencia suave. Estás entrando en un lugar que nunca estuvo vacío. Y quizás por eso tantos visitantes regresan con la impresión de que han sido observados, guiados o simplemente reconocidos por algo antiguo que aún permanece allí, paciente, silencioso y atento.
La historia de Teyuna no puede comprenderse sin la presencia de aquellos que jamás dejaron de verla, aunque el mundo creyera que estaba perdida. Mientras la selva la cubría como un manto protector, los Kogi, los Wiwa y los Arhuaco caminaban por los senderos invisibles de la Sierra Nevada como lo han hecho desde siempre, en equilibrio, en silencio, en constante diálogo con un territorio que no consideran tierra, sino pariente. Para ellos la montaña es un ser vivo, un espíritu que sostiene el mundo, y Teyuna es su corazón más antiguo. No es un sitio arqueológico, es un organismo, un centro de vibración, un espacio que respira. Durante siglos, estos pueblos mantuvieron en secreto la ubicación de la ciudad perdida, no por egoísmo ni por temor, sino por responsabilidad espiritual. Proteger el equilibrio es una tarea sagrada, y ellos sabían que revelar un lugar tan sensible a quienes no entienden la delicadeza del mundo natural equivaldría a romper algo que no puede repararse. Por eso callaron, por eso observaron desde la distancia mientras el mundo exterior se transformaba en otra cosa. Su silencio no fue olvido, fue acto de amor. Los Kogi, especialmente, han explicado en numerosas ocasiones que su misión en la sierra es cuidar del orden del planeta, actuar como los hermanos mayores que velan por el bienestar de quienes llaman hermanos menores. El resto de la humanidad no es un título impuesto desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Para ellos, la Sierra Nevada es una réplica del mundo, un modelo en miniatura donde cada río, cada piedra, cada corriente de aire tiene su correspondencia en el planeta entero. Cuando algo se desequilibra en la sierra, se desequilibra en el mundo. Por eso los mamos dedican su vida entera a escuchar, interpretar y actuar sobre los signos de ese equilibrio. Desde esa visión, Teyuna es más que un legado tairona, es un nodo espiritual, un punto de conexión donde la memoria de los ancestros se mantiene activa. Quien sube sin permiso puede alterar esa memoria. Quien sube sin respeto puede perturbar un mensaje que no le pertenece. Por eso, cuando el mundo moderno descubrió la ciudad, ellos sintieron la necesidad de intervenir, no para reclamarla como propiedad, sino para recordar que su función no es turística, ni científica, ni económica, es espiritual. El conflicto surge precisamente en esa diferencia de mirada. Para los arqueólogos, Teyuna es un patrimonio invaluable que merece ser estudiado, preservado y mostrado al mundo. Para los pueblos indígenas es un ser sagrado cuyo equilibrio puede fracturarse con solo un exceso de ruido o de presencia. Mientras unos ven historia y piedra, otros ven vida y espíritu. Y conciliar esas dos verdades no ha sido fácil. Las reuniones entre líderes indígenas, arqueólogos y autoridades colombianas han sido frecuentes en las últimas décadas, y en ellas se ha hablado de zonas prohibidas, de rituales necesarios antes de iniciar excavaciones, incluso de días específicos en los que la ciudad debe permanecer vacía para permitir que los mamos restauren su energía. Esta coexistencia no siempre es sencilla, pero ha permitido que Teyuna siga en pie con un mínimo de perturbación externa. La protección no viene solo de normas estatales,
sino del entendimiento cada vez más aceptado de que hay lugares donde la presencia humana debe ser medida, consciente, casi ritual. Lo más hermoso es que, aún después de siglos de silencio, estos pueblos no dejan morir la ciudad. La visitaban en fechas específicas, realizaban pagos espirituales, conversaban con sus ancestros a través de la memoria del lugar. Ellos fueron la respiración que Teyuna mantuvo mientras el resto del mundo ignoraba su existencia. Y ahora que la ciudad ha vuelto a los ojos del mundo, siguen siendo sus guardianes más firmes, recordando discretamente que la montaña escucha, que la ciudad siente y que ningún descubrimiento vale la pena si se rompe aquello que la sostiene. Proteger Teyuna es un acto que comenzó mucho antes de que la arqueología pusiera sus manos en ella. Durante siglos, el silencio indígena actuó como un escudo invisible que mantuvo la ciudad a salvo de los ojos del mundo. Pero cuando finalmente fue revelada, ese escudo tuvo que transformarse en algo distinto, más visible, más frágil y también más urgente. La historia moderna de Teyuna es en gran parte una lucha por conservar su integridad frente a fuerzas que, sin mala intención o con ella, podrían deshacer en pocas décadas lo que resistió siglos enteros de selva, lluvias y tiempo. Antes de que la ciudad fuera estudiada oficialmente, sufrió su primera amenaza seria: los guaqueros, buscadores de tesoros que, sin comprender el significado del lugar, excavaron terrazas en busca de oro y piezas ceremoniales. Fue una época de heridas profundas. Muchos objetos sagrados, más que valiosos significativos, fueron extraídos, vendidos y dispersados sin registro, sin historia, sin respeto. La montaña guardó silencio, pero quienes la conocen aseguran que aquel silencio pesaba más que nunca. No era solo saqueo, era una ruptura del equilibrio. Cuando los arqueólogos colombianos llegaron, encontraron un lugar afectado pero no destruido, como si la ciudad hubiera aguantado lo que pudo, esperando manos más cuidadosas. Se inició entonces un proceso delicado de restauración y documentación, una carrera contra el deterioro natural y contra la huella humana. Las excavaciones fueron acompañadas por decisiones difíciles: abrir ciertos espacios y cerrar otros, intervenir lo mínimo indispensable, permitir el acceso pero limitarlo. Cada paso exigía un equilibrio que nunca terminaba de estar garantizado. El turismo llegó como llega la marea, lentamente primero, con más fuerza después, y con él aparecieron nuevas tensiones. Por un lado, la curiosidad por conocer un patrimonio extraordinario, una ciudad que respira historia en cada piedra. Por otro, la fragilidad del entorno, incapaz de soportar multitudes sin que su energía y su estructura comenzaran a resentirse. Los senderos se erosionaban, los campamentos crecían y la presencia constante de visitantes transformaba la atmósfera que había dormido intacta durante siglos. Así comenzó la segunda gran fase de protección, la de las normas. Se establecieron cupos diarios, rutas obligatorias, horarios estrictos, prohibiciones claras. No se puede entrar sin guía, no se puede subir en cualquier época del año.
no se puede tocar lo que la montaña no permite tocar. Los pueblos indígenas exigieron también que la presencia humana se atuviera a sus ritmos espirituales, que hubiera días de descanso para la ciudad, que ciertos rituales se respetaran antes de iniciar trabajos o abrir nuevos espacios al público. No fue siempre fácil, pero era necesario. El Estado colombiano, los arqueólogos y las comunidades indígenas tuvieron que aprender a colaborar, cada uno desde una mirada distinta. Para unos, la prioridad era científica, para otros era espiritual, y sin embargo, en el fondo, todos defendían lo mismo: que Teyuna no se convirtiera en un parque temático ni en un recuerdo vacío, que siguiera siendo un lugar vivo, delicado, respirante. Hoy la lucha continúa, la selva avanza con una paciencia infinita, reclamando lo que siente suyo. Las lluvias intensas erosionan los caminos. Los turistas, incluso los bien intencionados, pueden alterar sin querer la vibración del lugar. Y, sin embargo, la ciudad permanece allí, en ese equilibrio precario que parece sostenerse gracias a una voluntad que va más allá de instituciones y permisos. La protección de Teyuna se ha convertido en un acto colectivo. Arqueólogos que limpian terrazas sin despojarlas de su alma. Guías indígenas que recuerdan a cada caminante dónde pisa y por qué debe hacerlo con respeto. Comunidades que cuidan el entorno como se cuida un ser querido. Autoridades que trazan normas para evitar que el lugar se deshaga bajo el peso de la admiración. Porque el verdadero desafío no es descubrir la ciudad, sino protegerla de quienes la descubrieron. Mantener viva su esencia sin convertirla en un espectáculo. Dejar que hable sin que el ruido del mundo silencie su voz antigua. Y sobre todo, entender que preservar Teyuna no es un acto de conservación arqueológica, sino de respeto profundo a un corazón que late desde mucho antes de que el tiempo moderno empezara a contarse. Hay experiencias que no se recuerdan, se quedan viviendo dentro de uno, como brasas que no se apagan. Subir a Teyuna es una de ellas. Quien camina por sus senderos, cruza sus ríos, asciende sus escalones imposibles y finalmente respira el aire antiguo de sus terrazas, suele descubrir que no ha llegado solo a un lugar, sino a una versión distinta de sí mismo. La ciudad no se impone, no deslumbra con templos gigantes ni con restos monumentales. Su fuerza está en lo sutil, en lo que insinúa, en lo que despierta sin usar palabras. Muchos visitantes describen un extraño efecto al llegar. La ciudad no te recibe, te reconoce. No importa si uno viene de un país lejano o de un pueblo cercano. Lo que se siente allí arriba pertenece a un plano más profundo que la identidad o la cultura. Es una especie de silencio que acompaña, una pausa interna que acomoda a lo que estaba disperso. Algunos dicen que la ciudad te ordena por dentro, como si cada terraza fuera una capa de pensamiento acomodándose en su sitio. Otros hablan de una serenidad inesperada, como si la vibración del lugar afinara la propia respiración. En Teyuna, el tiempo se comporta de otra manera. No avanza, se abre. No pasa, rodea. Es fácil perder minutos o ganar horas sin saberlo.
Quizá sea la altitud, quizá la selva que amortigua el mundo, quizá la memoria del lugar que envuelve al visitante con su manto. Pero hay algo más. Hay una transformación silenciosa que no anuncia su llegada, pero que siempre se deja sentir al bajar de la montaña. Ningún arqueólogo puede medirla, ningún guía puede explicarla, ningún mapa la registra, y sin embargo es lo que permanece cuando todas las imágenes se borran. Muchos cuentan que regresan más livianos, no en el cuerpo, sino en la mirada, como si Teyuna hubiera quitado el ruido que llevaban dentro. Otros vuelven con preguntas nuevas, no más fáciles, sino más verdaderas. Y algunos, los que prestan atención a lo que no se ve, dicen que sienten una especie de nostalgia difícil de nombrar, como si el lugar les hubiera mostrado algo que su mente no alcanza a retener, pero que su alma sí reconoce. Quizá ese sea el verdadero misterio de la ciudad perdida, no lo que ocurrió allí hace siglos, sino lo que ocurre ahora, cada vez que alguien asciende por los escalones y permite que la montaña lo atraviese. La historia antigua es fascinante, sí, pero la transformación es actual. La ciudad no ofrece respuestas, pero despierta preguntas que uno no sabía que llevaba dentro. Es un santuario que no promete milagros, pero en el que casi siempre sucede uno: el de mirarse a uno mismo sin tantas capas entre medias. Y así, cuando el visitante desciende, la selva parece cerrar de nuevo la puerta, no con brusquedad, con naturalidad, como si la ciudad hubiera prestado solo un instante de su memoria y ahora volviera a dormirse, tranquila, esperando al próximo caminante que se atreva a escuchar en lugar de interpretar, a sentir en lugar de entender. Porque Teyuna no se revela a quien quiere verla, sino a quien está dispuesto a verla desde dentro. Y tal vez por eso, después de tantos siglos, sigue ahí, intacta, discreta, vibrante, recordando al mundo que algunos misterios no se resuelven, se viven. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Si deseas acompañarnos también desde Podimo, tienes 30 días gratis con mi enlace. Cada escucha en Podimo ayuda a mantener vivos los proyectos de ACRA. Lo encontrarás al final de la descripción. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA,
Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.